Muy buenas a todos los seguidores del atletismo. Tenemos la Skechers GO RUN Persistence para analizar. Una zapatilla, diría que muy desconocida para la mayoría de corredores. Es una zapatilla que es novedad en el catálogo de Skechers y que recupera un poquito el enfoque de Skechers que tenía hace unos años. Y la verdad, eso no es una mala idea, dada que la tendencia actual de Skechers es hacer zapatillas tirando a mixtas, un poquito estrechas, muy dinámicas y muy ágiles. Y esta Persistence, digamos que es una zapatilla de entrenamiento un poco enfocada hacia la comodidad sobre todo, pero que sí que tiene geometrías, sobre todo en la zona del arco, tiene unas geometrías que la acercan mucho a lo que era Skechers hace 5 o 6 años. La Persistence es una zapatilla que hemos visto muy útil para diversos tipos de, ya no solo corredores, los corredores que quieran aliviar la fascia, es una muy buena zapatilla. Potencialmente podría funcionar también para corredores con el Aquiles un poquito tocado, y digo un poquito, no con una lesión de Aquiles crónica. Lo mismo que hemos recomendado la Clifton durante muchos años, esta Skechers tiene unas geometrías un poquito similares en ese sentido a la Clifton, un arco marcado, un rocker muy evidente y con un poquito de descarga del peso en el talón. El peso se va a enfocar en la zona media porque el arco, como digo, es muy marcado. Es un arco que, a diferencia de lo que era la Clifton antiguamente, es un arco que es muy marcado pero es relativamente blando. La Persistence se separa un poco de los materiales de espuma, la espuma supercrítica que utiliza actualmente Skechers, el Hyperburst, y se centra en una EVA bastante blandita. Como veis, es una EVA bastante blanda que ya hemos probado en otras Skechers, la Max Road 3 si no recuerdo mal, y que era muy agradable. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en esta zapatilla? Es una zapatilla con una forma de balancín muy marcada y con un arco extremadamente marcado. Eso va bien también, como decía antes, para gente que camine constantemente. Va a tener una dinámica muy buena y va a tener un soporte en el arco. Y ese soporte en el arco para mucha gente, sobre todo esta gente que tiende a caminar para bajar el colesterol, para hacer un poquito de ejercicio con cierta edad, incluso trabajadores que estén muchas horas de pies, esta zapatilla es muy buena recomendación para ellos, porque como digo, les va a aliviar toda esa carga que recibe el arco, les va a aliviar que el peso recaiga mucho sobre el talón y además es una zapatilla que para moverse es muy dinámica. Sí que es cierto que el arco es molesto los 2 primeros días, luego te acostumbras porque, como digo, es un arco relativamente blando, pero el choque o el impacto el primer día pues es un poco marcado. Sobre todo si te la pruebas en la tienda vas a decir, esto es un poco incómodo en la zona media, es como si pisases una manguera de jardín con el arco, pero como digo, os vais a acostumbrar en 2 días. Además, para correr, sorprendentemente, en cuanto pasas esa primera fase, esa fase yo ya la he notado con muchas zapatillas, como digo, Clifton antiguas, Hoka antiguas y las primeras Skechers que se hicieron para correr, todas tenían, digamos, esa curvatura en el arco marcado y que al principio chocaba mucho. Pero sabiendo que eso, la primera semana, una vez pasas la primera semana, luego va a ser mucha comodidad, te vas a acostumbrar a ello muy fácilmente. La zapatilla funciona sorprendentemente bien, especialmente si hacemos la transición por la cara externa sin apoyarnos demasiado en el arco. La zapatilla es súper fluida y se mueve muy fácilmente, además es muy amortiguada, tiene un tacto blandito, tiene un recorrido medio tirando a un poquito generoso, tanto en la zona trasera como en la zona delantera. Lo que pasa es que en la zona delantera, ahí donde tenéis esta zapatilla, tiene placa de carbono. Para ser más precisos, es una placa de Pebax con carbono infusionado, que es básicamente una placa de Pebax reforzada con carbono. Es una placa con la típica placa de Skechers con forma de H. Tiene un tirante
en la zona externa, un tirante en la zona interna. Este tirante de aquí tiene un travesaño, digamos que sube aquí, y este tirante tiene un travesaño que se cruza. No llegan a tocar, digamos que son dos piezas, pero lo que hace es que al ser dos piezas que se entrecruzan y no una sola placa, digamos en forma de cuchara, lo que se consigue es reducir el peso de la zapatilla. También se consigue reducir un poquito la rigidez que notan los dedos, así que los dedos trabajan en esta zapatilla. También se reduce, digamos, la sensación de tope, porque esas placas planas tienden a limitarnos la sensación de amortiguación. Esta zapatilla tiene una amortiguación bastante buena en la parte delantera. Y esa placa lo que hace es que la transición de arco hacia el impulso sea excelente. Me ha gustado mucho la Persistance en ese sentido. Es una zapatilla de creo que 140 euros, pero se puede encontrar mucho más barata. Y es una zapatilla muy seria, con placa de carbono. Y que también es una zapatilla bastante ligera. Son 260 gramos. En esta talla 10 americana 284. Así que si la enfrentamos con zapatillas de tope de gama de amortiguación neutra, la más ligera, si no recuerdo mal, son 275 gramos. Así que esta sería más ligera incluso. Y estamos hablando de una zapatilla bastante blandita, bastante dinámica y con una base relativamente ancha para hacer la zapatilla estable. No es una zapatilla inestable, son 93 milímetros en la parte trasera, 117 en la parte delantera. Como decía al principio, no es una Skechers estrecha, es una Skechers con un ajuste bueno, con suficiente espacio para... No para pies muy anchos, pero para un pie normal no vais a tener ningún problema con esta Persistance, porque es una zapatilla que se aleja un poco de digamos, esa tendencia a hacer hormas un poquito estrechas que está teniendo Skechers últimamente. En cuanto a la suela, tenemos una suela Goodyear totalmente cubierta. Es una suela de 55 grados en escala A de dureza, lo cual estaría la media, un poquito por debajo, pero bueno, diría que en la media, y que tiene grandes tacos rectangulares de 1,5 milímetros. Como veis, es una suela bastante simple y su rendimiento tampoco es muy allá. Es uno de los puntos flojos que la he encontrado, especialmente mojado, que es donde no me han gustado. Resbala bastante, lógicamente, grandes placas y tacos no muy marcados, pues al final va a tender a resbalar, sobre todo en carriles bici, en acera, toda esta zona de pasos de cebra, etcétera, etcétera. Si está mojado, la zapatilla va a resbalar. Además, en la zona trasera, al tener un gran biselado y todo esto ser plano, va a tender a resbalar. Donde funciona bien, lógicamente en asfalto seco. Es una zapatilla donde no vamos a tener problemas de que se nos salte alguna pieza, porque al ser un panel totalmente que cubre totalmente la suela, no vamos a tener ningún problema en ese sentido. Y tampoco le auguro una gran durabilidad. En mi caso, que yo suelo gastar poco las zapatillas, unos 700 quizá podría hacerles, pero alrededor de 550, 650, creo que la mayoría de corredores estaría ahí. Es una zapatilla para corredores especialmente hasta 80 kilos. Si bien es cierto, con su amortiguación, gente de hasta 85, incluso más, para caminar no habría ningún problema. Es una zapatilla que puede tolerar para caminar gente de 90 kilos, 95 kilos. Por eso no vais a tener ningún problema. Pero para correr lo ideal es hasta 80 kilos. Más cositas, el upper. Muy simple, un engineered mesh, doble capa, capa externa abierta, capa interna tupida, algunos tirantes. Es un upper bastante básico, no tiene muchos refuerzos. La lengüeta no va unida, es una lengüeta que está bien, pero debería ir unida en los laterales. Se agradecería, sobre todo con un arco un poquito marcado. Lo que no me ha acabado de convencer es este collar. Es muy confortable, muchos acolchados, recubrimiento interno bastante bueno, pero es un poco redondo.
Y eso para caminar está bien, para estar todo el día con la zapatilla en el pie está bien, pero si queremos ir a ritmos de 4:30 o tenemos un tobillo un poco estrecho, la zapatilla no va a sujetarnos tan bien como podría. La verdad es que no me ha dado muchos problemas, pero tampoco es que me haya gustado la seguridad que transmite. Así que es una zona que haría un poquito menos redonda. Algo así, lógicamente un poquito más corta. En cuanto a la plantilla que va ligeramente pegada al interior y con un footbed, como veis aquí, un footbed de EVA muy agradable. Ya sabemos que Skechers tiene unos footbed, la capacidad de hacer unos footbed muy buenos. La plantilla, aunque parece de EVA muy sencillita, es una plantilla que está patentada. Tecnología ArcFit, como veis ahí. Y diría que la mayoría del arco que vamos a notar en la zapatilla nos lo va a dar la plantilla. Así que si queréis utilizar esta zapatilla y no queréis notar tanto arco marcado, o al final no os adaptáis por lo que sea al arco, simplemente con cambiarle la plantilla vais a cambiar la zapatilla bastante. Ya que la mayoría del arco lo aporta la plantilla. Es una plantilla, como digo, patentada a base de hacer miles y miles de escáneres de pies de gente. Está hecha por podólogos, como veis aquí. Toda esta zona tiene mucho soporte al pie. Esto se vacía para aligerar, también se vacía para no sobrecalentar el pie. Y la verdad es que tiene su lógica. Si os leéis la patente como la he leído yo, ya no os recomiendo leerla porque es un poco peñazo, pero tiene su lógica lo que ha intentado hacer Skechers, y es muy probable que esta zapatilla con esta plantilla funcione muy bien a la gente, sobre todo para hacer cacos, para trabajar, para caminar, para correr también incluso. Funcione para la mayoría de gente una vez adaptado a ella. Lo que pasa es que al principio pues es un choque, digamos, y no todo el mundo le gusta tener esa primera sensación con una zapatilla. No le gusta tener una zapatilla con la que tengas que mejorar tu relación. Lo que quiere la mayoría de la gente es ponerse la zapatilla y decir, buf, esto es comodísimo. Y no es la sensación que nos va a dar la Persistance. Aún así, si la encontráis a buen precio, esta zapatilla, o si necesitáis un calzado para trabajar, sin duda os la recomiendo. Sobre todo si no tenéis el arco plano o bajo. En ese caso me lo pensaría. Si no tenéis el arco plano o bajo, queréis una zapatilla para trabajar, para caminar, sin duda alguna es muy buena zapatilla. Yo, como zapatilla para regalar a mis mayores que suelen tender a caminar mucho, me lo estoy planteando seriamente porque es una zapatilla muy muy cómoda. Muy amortiguada, buena dinámica. En general muy contento con ella. Simplemente pues tiene ciertas cosas a las que te tienes que acostumbrar, no sacarla en mojado y un proceso de adaptación un poquito al arco que en mi caso un día o 2 días de uso, y la mayoría de corredores o de gente en una semana no vais a notar el arco e incluso lo vais a agradecer. Tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.